Aquí, profesora, muy buenas tardes y buenos días a todos. Ok, hola Leslie. Leslie es mi prestadora de servicio social, entonces ella puede apoyar con las preguntas de YouTube en el SAS si gustas Vale, apoyarte en ella. perfecto. Bueno, Muy bien. pues creo que ya podemos iniciar en GU. Un segundo, por favor. Tengo un problema con su audio, entonces no se va a escuchar en el canal. Lo arreglo en un segundo. Aprovecho entonces, entiendo que el seminario, porque mañana hay otra sesión, ¿verdad? Sobre la iniciativa Spotlight, ¿no? Pero ha habido sesiones anteriores y hay más sesiones después, ¿no? No, ya es la última sesión, o sea, mañana ha habido más sesiones, empezamos en abril, Vale, con 2 sesiones bimensuales, y estas son las últimas dos, la de hoy y la de mañana, y cerramos con la conferencia magistral que va a ser el jueves. Vale. Igual te voy a enviar el cartel general para que lo tengas. Hombre, también sí, por poder comentarlo a lo mejor al término de la sesión de hoy y pasarle información para esas 2 próximas sesiones también. Sí, genial, te lo mando. Ya no estoy compartiendo nada, ¿verdad? No. Me voy a ir un poquito rápido porque tengo una sesión un poquito más tarde. Dije que me conectaba como unos 10 minutos tarde. Entonces, intentaré ir como muy rápido, ¿va? Ok, o sea, necesitas haber terminado a las 7. A las 12, ¿sí? No, a las 7 Bueno, ya. sí, perdón. A las 19 horas de aquí, 12 de ahí. O sea, digamos que eso, que a las 12 terminamos. Vale, pues Vale. yo lo presento así, que haces una presentación, vamos a decir, de 20, 25 minutos como mucho, para haber terminado puntuales. Igual y si me voy a ir un poquito de más tiempo, es probable que a lo mejor las preguntas, las contestaciones las reduzca un poco porque sí, Sí, o las mucho seleccionamos. material. Pero Sí. si ven que me voy muy rápido, pues es por eso, pues. Vale, Gracias. sin problema.
Hay mucho viento ahí donde estás, Paulina, ¿no? Me da la impresión que veo ahí por la ventana. Ya empezó el frío, sí, ya empezó el frío. Por aquí también, por aquí también. ¿Dónde estás tú, Paulina? ¿En Puebla? No. No, en Guadalajara. Ah, ok. Sí. Jehú, falta mucho. Regáleme 2 minutos. Lo que pasa es que se cayó la transmisión, a veces por problemas directos de lo que es el internet, sucede esto. 1 minuto más y ya les confirmo, ¿vale? ¿Vamos a cambiar de enlace? No. 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 Seguimos en el mismo enlace, estamos trabajando en el mismo, pero me está cambiando la calidad del sonido. Entonces no se van a escuchar en la grabación. En caso de que no dé, iniciamos directamente, yo lo voy modificando en el transcurso, ¿vale? Sí. Nada más real en 1 minuto. Me dice, Jehú, me dice Rogelio que podríamos aprovechar que se está grabando esta, digamos, en sesión y después subirla a YouTube por cuestiones de tiempo. Claro. O podemos iniciar Sí, iniciamos, doctor. y ya tú la empiezas a transmitir, aunque sea un poco cortada, y después se arregla. Claro, de hecho yo lo puedo subir posteriormente sin problema. Si gustan pueden empezar. Mejor, ¿no? Porque ya son 11:22. Sí. ¿Cómo ven? Por mi parte, perfecto. Sobre todo, Paulina, si tenemos el tiempo justo, por mí mejor empezar, sí, creo que... Sí, adelante. Bueno, muy bien, pues vamos a iniciar y ya después que Jehú y Rogelio arreglen la transmisión, o nada más que igual y no va a haber preguntas, ¿no? Pero pues, Sí, lo pueden como solucionar en el transcurso, y luego ya sigue. ya después arreglan la parte que falte. Eso es, genial. Bueno, pues Elsa, cuando quieras. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Buenos días y buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a todos al seminario Perspectivas, Ámbitos y Desafíos en torno a la implementación de la Agenda 2030, coorganizado por la Universidad de Comillas en Madrid y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es un honor para mí moderar la sesión de hoy y agradezco mucho la invitación a Ana Lilia Huitrón y a Claudia Ockman, pues para estar aquí hoy y para poder escuchar a Paulina Hernández Diz, que nos va a hablar hoy de la Agenda de Derechos Humanos de las Mujeres en el cumplimiento del ODS 5 desde lo local y sobre concretamente las omisiones y avances del derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia y de igualdad, ¿no? Yo creo que es un tema muy importante y además, de mucha relevancia y un desafío, ¿no? Paulina Hernández Diz es licenciada en Derecho y maestranda en Derecho Constitucional. Es capacitadora, consultora, conferencista en temas de igualdad de género y violencia contra las mujeres, feminista y defensora de los derechos humanos. Ha sido asesora parlamentaria, secretaria técnica de la Comisión Legislativa de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y cuenta con varios diplomados en métodos de resolución de conflictos, políticas públicas, elaboración de indicadores, desarrollo de habilidades institucionales y acceso a la justicia para las mujeres por la Universidad de Guadalajara, el Tecnológico de Monterrey y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente.
La sesión de hoy está planteada como una primera intervención por parte de Paulina, que será de unos 20-25 minutos, y luego dejaremos tiempo para las preguntas, un poco el debate, el intercambio. Y bueno, no me voy a alargar más. Esto, la parte bonita también de este seminario de hoy es que es a caballo entre los dos lados del charco. Son las 11:25 en México, las 12:25 aquí en España, en Madrid, y entonces, bueno, no nos vamos a alargar más con la introducción. Adelante, Paulina, todo tuyo. Muchísimas gracias, pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Me voy a ir un poquito rápido por los tiempos. Hoy me toca hablar del cumplimiento del objetivo 5 de la Agenda 2030, que es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Y bueno, lo que quiero es centrar un poco los avances en el cumplimiento de la Agenda 2030, tomando como referencia el último informe de la CEPAL, que habla sobre el cumplimiento de los compromisos de la Plataforma de Acción de Beijing. Acaba de cumplir 25 años y en este nuevo informe se hablan de cuáles son los avances en un periodo de 5 años, de los últimos 5 años de tiempo, y lo quiero tomar como referencia para centrarnos sobre todo en cuáles son los avances y cuáles son los retos y pendientes justo en nuestra región, en América Latina y el Caribe. Obviamente considerando que la Plataforma Acción de Beijing, siendo una ruta muy clara de hacia dónde debemos de avanzar en materia de igualdad de mujeres y hombres y de la erradicación de la violencia contra las mujeres, está completamente alineado a los objetivos 2030, no solamente al 5, sino a otros objetivos relacionados con la salud, con la educación, con el medio ambiente, etcétera. Entonces, lo tomo como referencia este informe y un poco sobre este informe es sobre el que vamos a abordar estos avances, también intentando sobre todo situarme también en cuáles son los avances que ha tenido el Estado mexicano y si nos alcanza un poco el tiempo también hablar del contexto de Jalisco como entidad federativa, que es donde yo trabajo y donde me he dedicado a la defensa de los derechos humanos en los últimos años. Este informe actual de la Plataforma de Acción de Beijing concentra 27 informes nacionales y, como les decía, está situado sobre todo en el cumplimiento de otros compromisos internacionales, como es la Agenda 2030, pero como también lo es la Estrategia Montevideo y otras también convenciones e instrumentos en el tema de derechos humanos de las mujeres, ¿no? Que conocemos principalmente dos, que son como los más importantes, las dos más importantes convenciones, que es la Convención Belém do Pará y la Convención de CEDAW. Entonces, este informe centra todos estos avances de estos compromisos internacionales. Este informe se divide en 5 capítulos. Voy a intentar abordar cada uno de ellos porque me parece que es muy relevante cómo en todo momento se toca cómo es que la Plataforma Acción de Beijing está alineada a los objetivos 2030 y en su primer capítulo habla de cuáles son las prioridades y los logros en la implementación de la plataforma en un contexto de desarrollo sostenible, ¿no? Y nos habla de cuál ha sido la sinergia de la región de América Latina y el Caribe en estos últimos 5 años de informe y de qué manera se alinean a estos compromisos de la Agenda 2030. Habla también en este primer capítulo, en este primer apartado, de cuáles son las prioridades para acelerar la implementación de esta Agenda 2030 desde la Plataforma Acción de Beijing. Cada 5 años se establecen nuevas prioridades, perdón por el ruido, si se escucha mucho, se establecen nuevas prioridades en base a los avances que se van registrando de América Latina y el Caribe, que debo decirlo, me centro mucho en este informe porque al final los objetivos del desarrollo sostenible pues nos hablan a nivel global de cuáles son las prioridades, pero me parece que era mucho más relevante tratar de aterrizar a este contexto que si bien hay avances distintos en cada uno de los países de la región,
sí tenemos muchísimas características similares, ¿no? En términos de avances jurídicos, legislativos, en términos incluso geográficos, en términos políticos, porque también este informe nos refleja cómo es que estamos en una situación delicada frente al cumplimiento de las agendas, de todas las agendas de derechos humanos, ¿no? Por las circunstancias políticas que estamos viviendo particularmente en nuestra región. Pero bueno, en estas primeras prioridades que se definen en el informe de estos 5 años, las que establecen es principalmente pues la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas a partir de los avances o retrasos que se identifiquen que todavía tienen las legislaciones y también sobre todo el acceso a la justicia. Y yo creo que esto lo vemos de manera muy clara en las manifestaciones feministas que se han dado en la región en los últimos 2 años, sobre todo, y vemos justo que la agenda se refleja a partir de estas manifestaciones, ¿no? Las manifestaciones feministas que se han visto en estos últimos años tienen total relación con hablar de la eliminación de la violencia y del acceso a la justicia, ¿no? Otra de las prioridades que se establecen es la participación y representación de la mujer en el ejercicio del poder, que sabemos que en México ha habido grandes avances, ya vamos a hablar de eso, pero no en toda la región han sido iguales. Y también otro de los temas más relevantes es lo relacionado con la economía, con los derechos laborales de las mujeres y con la redistribución de cuidados, que también vamos a hablar un poquito más adelante de cuáles han sido los avances y cuál es la agenda pendiente. Y también en este informe se identifican cuáles han sido como los principales logros alcanzados de manera como general o que se encuentran homologados en casi toda la región, ¿no? Y lo primero tiene que ver con la tipificación del feminicidio o femicidio, como se nombra en otros países. También con el aumento de la participación política de las mujeres, que ya lo veíamos que en México es muy claro ese avance. La incorporación también del tema de cuidados y del trabajo no remunerado y la incorporación del enfoque de género en la arquitectura institucional, que quiere decir todos estos mecanismos de adelanto para las mujeres que se han creado, se han fortalecido, todas estas instancias especializadas en la atención a las mujeres víctimas de violencia, en la reparación del daño, etcétera, ¿no? Y bueno, antes de iniciar un poco a abordar cuáles son los progresos en las 2 esferas de especial preocupación que tiene la Plataforma Acción de Beijing, creo que es importante mencionar, y seguramente lo han venido mencionando en todo el seminario, que es muy evidente que hay un antes y un después de la pandemia, pero sobre todo hay un antes y un después de la pandemia para las mujeres. Sabemos que las mujeres, pues al final del día, si hablamos de pobreza, si hablamos de educación, si hablamos de violencia, todas las brechas que significan la desigualdad en varios espacios, en varios ámbitos, siempre vamos a encontrar que la persona más pobre del mundo va a ser una mujer, que las que vivan mayor violencia en el mundo van a ser mujeres, ¿no? Y toda esta situación y toda esta desigualdad que ya existía, de alguna manera se ha potencializado a partir de la pandemia por varias razones, ¿no? Una de ellas tiene que ver con una agenda muy importante que se visibilizó en este contexto, que es la de los cuidados. Fue muy evidente cómo es que las mujeres incrementaron más aún de lo que ya tenían las tareas relacionadas con el cuidado de hijos, hijas y otras personas, las tareas del hogar, como también otra de las agendas que se ve en grandes dificultades a partir de la pandemia tiene que ver con el acceso a los servicios de salud, con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, con la violencia que se vivió y se exacerbó en contra de las mujeres y de las niñas por esta situación de encierro a partir de estas medidas de contingencia, ¿no? Entonces, son cosas, y la educación también es algo que hay que referir, que ya había algunos avances, o sea, cierto, la violencia familiar seguía siendo un tema y una preocupación en todo el mundo y en la región, principalmente la que se cometía en contra de las mujeres, la violencia sexual, la falta de acceso a la educación, la falta de reconocimiento y visibilización en el trabajo de cuidados, etcétera. Sin embargo, ahora con la pandemia, esta situación se exacerbó, ¿no? Además de esto, creo que ya lo han comentado en anteriores ponencias, sabemos que la enfermedad afectó de forma diferenciada a mujeres y hombres, y sabemos que por
los mismos estereotipos de género, las mujeres fueron la primera línea de atención en la pandemia y por tanto, en el caso de América Latina y sobre todo de México, al ser la primera línea, se encontraron en situaciones de mucha vulnerabilidad. En México vimos mucho esta situación de que el personal de salud, sobre todo el personal de enfermería o personal administrativo, que principalmente eran mujeres, no tenían los recursos esenciales básicos para su protección y esto derivó obviamente en un contagio diferenciado de mujeres y hombres, ¿no? Y tratándose de economía, pues vimos también cómo se exacerbó estas desigualdades en las mujeres al ser la población que más se encuentra desprotegida. ¿Por qué? Porque trabaja más en la vía informal, ¿no? Y también porque trabaja en una proporción mucho más mayor en el sector de turismo, que se paró completamente ante esta pandemia, ¿no? Entonces, sabemos que hubo muchas dificultades que se presentaron, sobre todo en las curvas, en las mayores curvas de contagio de la pandemia, y que todavía no hemos medido en ningún informe de manera muy clara. O sea, el informe también de la Agenda 2030, el 2020, sí nos habla también de un antes y un después que hay que ir reconociendo, pero eso no significa que realmente ya logramos medir cuál fue el impacto diferenciado, ¿no? O sea, todos los organismos internacionales nos hablaban de que, ojo, porque la pandemia va a tener afectaciones mayores en las mujeres y es muy probable que también genere que dejemos de avanzar en ciertas cosas que habíamos avanzado y haya inclusive retrasos, ¿no?, en las agendas y los compromisos internacionales. Todo el mundo lo advirtió, era muy evidente, es algo que pasó, pero lograr medir cuál fue realmente este impacto en las mujeres y en las niñas nos va a tocar también verlo en los próximos años. Y bueno, la plataforma de acción de Beijing nos habla de 2 esferas de mayor preocupación y voy a abordar un poco en este sentido cuáles han sido los avances principalmente en México, en cada uno de estos incisos que establece el informe. El primero tiene que ver con el desarrollo inclusivo y la erradicación de la pobreza y el trabajo decente. Y cuando hablamos de esto, hablamos, o en este marco es que se promueve la formulación y desarrollo de políticas que incidan en todas las relaciones laborales entre mujeres y hombres, así como aquellas leyes o mecanismos que prohíben el acoso y el hostigamiento sexual. También la generación o fortalecimiento de derechos de propiedad, acceso y control de la tierra para las mujeres, estrategias de apoyo en la transición del trabajo informal al trabajo formal. Y México realmente ha tenido muchos avances en esta materia. Sin embargo, me quiero centrar como en los últimos que han venido presentando, sobre todo en este informe, o algunos que también no están registrados en este informe y que son muy recientes, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, esta fue en 2016, en donde se incorporan ya varios conceptos que identifican qué es la igualdad sustantiva, ¿no? Como algo más allá de la igualdad formal, algo más allá de la igualdad establecida en el marco normativo y que nos habla de cómo tiene que verse en los resultados de las políticas públicas. También la igualdad salarial, este reconocimiento de la brecha salarial que persiste en todo el mundo y que en México, dependiendo del estado, pero más o menos en términos generales es de un 17%, mujeres y hombres que realizan exactamente el mismo trabajo y que solamente por ser mujeres perciben alrededor de un 17% menos que los hombres, ¿no? Y esto se logra exacerbar en algunas entidades y en otras se logra también disminuir, dependiendo ahora sí que de la agenda que esté impulsando cada entidad federativa. Algo también que es muy relevante en esta reforma es que se habla de cómo los centros de trabajo tienen que generar políticas en materia de prevención y atención del acoso y hostigamiento sexual. Y entonces en los últimos años hemos visto mucho cómo en los centros de trabajo, sobre todo en las instituciones públicas, se crean estos protocolos, ¿no? Bien hechos, mal hechos, pero se va avanzando un poco en ellos, ¿no? Hoy en día la Administración Pública Federal cuenta con un protocolo, se cuenta con estadística, ya hay sanciones de por medio en la Administración Pública Federal y en gran parte de las instituciones públicas que han generado estos mecanismos. Hay muchísimo trabajo todavía que se tiene que hacer, sobre todo para reconocer que esta violencia sexual, estas formas de violencia sexual que son el acoso y el hostigamiento sexual, siguen estando muy normalizadas, sobre todo en el espacio laboral.
Otro avance muy importante que ha realizado México en este apartado tiene que ver con la ratificación del convenio de la OIT, la ratificación del convenio 189, que nos habla de las trabajadoras y trabajadores domésticos. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque México tenía un retraso muy importante en el reconocimiento de esta problemática, no solamente a partir de la ratificación del convenio, sino de que no se contaba con una política pública y por eso también no se querían asumir ciertos compromisos. Y es muy relevante para México porque estamos hablando de que en México hay más o menos 2.3 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar y que sabemos que la gran mayoría son mujeres, ¿no? Entonces, era la población más vulnerable en términos de trabajo que teníamos y que no habíamos generado ninguna política, ningún programa, ni siquiera se había reconocido la posibilidad o una modalidad para poderlas inscribir en el Seguro Social. Y a partir de estos compromisos internacionales, pero también cabe decir de una resolución de la Suprema Corte de Justicia, es que el Estado mexicano, la Administración Pública Federal, dice, ok, estoy ya obligado a generar una política en la materia, entonces ratifica este convenio, pero también impulsa una política en la materia a partir de reformas a la Ley Federal del Trabajo, a la ley del IMSS y a un programa que está, por así decirlo, como en una etapa de pilotaje todavía, en donde se busca que ya haya una visibilización y una inscripción masiva en el Seguro Social de estas trabajadoras y trabajadores domésticos, ¿no? Entonces es algo muy relevante que impulsó México y que lo hizo apenas el año pasado. Otro de los rubros que se establecen acá en este apartado es sobre la protección social y servicios sociales, que está completamente relacionado, ¿no? Al final del día, en la región se coincide en que hay una gran ausencia de políticas que impulsen que las mujeres se encuentren en mayor medida en la formalidad de trabajo, que puedan recibir una remuneración, que además sean reconocidos ante el Seguro Social o el homólogo que sea para que tengan estas prestaciones sociales y sobre todo también pensar en un largo plazo en la jubilación de las mujeres, ¿no? Que regresando a esta población vulnerable de las trabajadoras domésticas, pues evidentemente no solamente estábamos hablando de que no cotizaban en el Seguro Social para poder acceder a algún servicio de seguridad social, a un servicio de salud, sino que además estamos hablando de su vejez, de su proyecto de vida, que al final no podían tener esta posibilidad de jubilarse por no contar con esta protección desde la ley, ¿no? Y también acá se reconoce este trabajo no remunerado, este trabajo de cuidados, que es una problemática y que está presente en la Agenda América Latina y el Caribe, y que en el caso de México y en algunos otros países de la región sí se mide cuál es el tiempo que dedican las mujeres y el tiempo que dedican los hombres en el trabajo no remunerado de los cuidados y que la brecha es muy grande. En el caso de México, en la última encuesta, en la encuesta de uso de tiempo, se identificó que las mujeres dedican en promedio en semana 39.7 horas y los hombres dedican 15.2 horas. Entonces, hay una brecha muy grande ahí sobre la cual se tiene que trabajar, sobre la cual los países de la región sí han generado algunos programas, algunas acciones, algunas políticas, pero todavía se ve lejano, y lo vimos ahora con la pandemia, insisto, se ve muy lejano que podamos realmente visibilizar esta desigualdad, esta brecha en los cuidados e impulsar políticas que realmente logren disminuirla o erradicarla, ¿no? Se ha empujado mucho el desarrollo, la implementación de licencias de paternidad, por ejemplo, pero son muy distantes a hacer las licencias de Europa, por ejemplo, ¿no? En el caso de México, ya se inició con un reconocimiento a partir de la Ley Federal del Trabajo, en donde se dijo, ok, licencia de paternidad son 5 días, perdón. Y ya ha habido varias reformas. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, en la ley de servidores públicos se realizó ya hace un par de años una modificación para que si eras servidor público y eras padre, podías gozar de 10 días, ¿no? A diferencia de lo que establecía la Ley Federal del Trabajo. Y ya ha habido aumento en los días, sin embargo, hay un problema que está todavía más de fondo, que uno es el reconocimiento de este trabajo que se tiene que realizar de cuidados en el ejercicio propio de la paternidad de los varones,
no lo hay todavía. Tampoco hay conocimiento sobre este derecho. Ya se hicieron algunos esfuerzos para identificar si realmente conocían o no conocían este derecho que tenían los varones, y se identificó que realmente la gran mayoría no lo conoce, no sabe cómo ejercerlo, o piensa que si solicito la licencia de paternidad es muy probable que me quiten las vacaciones. Hay incluso que piensa que se pueden acumular como vacaciones, hay quienes no quieren solicitarlo, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucho detrás que se tiene que trabajar, impulsar para que realmente sea efectivo, no solo las licencias de paternidad, sino también políticas que ya nos saquen mucho del discurso de la conciliación vida laboral y trabajo que seguimos reproduciendo, sobre todo en las instituciones públicas. Yo lo escucho mucho, y que sí, entiendo que son acciones afirmativas que de pronto son necesarias. ¿Por qué? Porque lo cierto es que las mujeres seguimos dedicando gran parte de nuestro tiempo al trabajo de cuidados, en diferencia de los hombres. Sin embargo, estas políticas refuerzan estos estereotipos de género, ¿no? Entonces hay que buscar también ya salirnos de ese discurso, alejarnos de este modelo y pensar más en cómo incorporar a los hombres realmente en las tareas de cuidado. Acá también algo que hizo el Estado mexicano y que reportó como parte de estos avances tiene que ver con la ampliación en la cobertura del programa de adultos mayores, de la pensión de adultos mayores, que ya es universal y que además, bueno, se inició como universal a los 68 años y ya ahora es a los 65. Claro está que tiene muchas deficiencias que no se advierten en el informe, pero que también nos habla de esta visión del cuidado más allá de pensar en las infancias, ¿no? Tenemos que ver al cuidado como un derecho humano que nos transversa en toda nuestra vida, que impacta nuestro proyecto de vida, y que por eso, para pensar realmente en una política de cuidados, tenemos que pensarlo de forma transversal, en donde no solamente lo veamos como, vamos a hacer escuelas de tiempo completo o vamos a hacer guarderías, sino algo realmente integral y amplio, ¿no? Que realmente obedezca a esta problemática que es muy real y que es muy clara y muy distinta a cómo se da en esta región, en América Latina y el Caribe, a cómo se da en otros espacios, ¿no? Otro de los puntos aquí importantes es la educación y la formación. ¿Sí? Perdona, un momento, solo por avisarte por lo que me comentaste del tiempo, llevas un poquito más de 20 minutos, por si quieres intentar ir cerrando, no sé si llegará a haber alguna pregunta, pero bueno, para que lo tengas presente, ¿vale? Disculpa. Creo que sí, todavía me voy a ir un poquito más, pero sí, me doy prisa. Gracias. En el caso de la educación y la formación profesional, ahí algo que ha sido muy evidente es cómo sí se ha ido cerrando la brecha. Sin embargo, todavía encontramos o persiste la brecha de género en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. ¿Por qué? Porque encontramos que solamente el 34.6% de las personas graduadas de estas profesiones son mujeres. Y en el caso de México, algo que se hizo desde la Secretaría de Comunicaciones y Transporte es la implementación de Mujeres en STEM, Futuras Líderes, que es como un programa de mentoría para mujeres jóvenes estudiantes de la preparatoria que impulsa a que se incorporen a estas carreras, y también tienen otro programa que es el Programa Nacional de Becas, que incorpora la beca de apoyo a la educación básica de madres jóvenes o jóvenes embarazadas, ¿no? No está tan relacionado con estas carreras, pero busca impulsar también el apoyo en la incorporación o que concluyan los estudios estas chicas, estas jóvenes. Otro de los puntos tiene que ver con servicios para la salud sexual y reproductiva. Sí hemos encontrado en la región que ha habido grandes avances en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como derechos humanos, que cada vez hay más procesos de transversalización de la perspectiva de género en instituciones del sistema de salud, en programas que están orientados a difundir información, acceso a servicios y acciones de capacitación también sobre qué son, y desde edades más tempranas. Y algo que hay que reconocer y hay que resaltar en el caso del Estado mexicano es, uno, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo de Adolescentes, que claro ha tenido fallas, pero ha sido una política que fue impulsada desde la administración pasada y se ha ido manteniendo. Y ahora también habla de la erradicación en el embarazo infantil, ¿no? A través de una estrategia, también de una ruta que se conoce como la Ruta NAME. Y otro de los avances
en este tema particular tiene que ver con la implementación de la norma 046, que si bien ya es una norma antigua en el Estado mexicano, vemos de manera cada vez más clara cómo es que las entidades federativas están incluyendo en su agenda el cumplimiento de esta norma, ¿no? Por todo lo que implica y porque también habla de la interrupción del embarazo en ciertas causales. Y aquí sí, no me voy a detener, pero es importante hablar y reconocer la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos habla de que se declara inconstitucional la penalización absoluta de la interrupción del embarazo, ¿no? Y cuando digo absoluta no significa en todos los supuestos, porque sí he escuchado, y creo que da para toda una plática, que hay como mucho esta confusión. Cuando habla de absoluta, se refiere a que los estados no establezcan causales, ¿no? Para poder interrumpir el embarazo. Cuando no establecen causales, entonces están penalizando de manera absoluta. Y es lo que resuelve la Corte ahora y que se hace obligatorio para las y los juzgadores, que ya no podrán penalizar a las mujeres por estas circunstancias, y que nos habla también de lo que van a enfrentar ahora los congresos locales para poder armonizar esto a su legislación, y no solamente en la legislación, sino hablar de políticas públicas para impulsar justo la interrupción legal del embarazo. La erradicación de la violencia por razón de género contra mujeres ha sido obviamente una de las agendas centrales en la región, y sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos que se han realizado, pues se sigue dando un contexto en toda la región en donde persisten patrones culturales, patriarcales, discriminatorios y violentos en contra de las mujeres, ¿no? No es nada más modificar ciertas leyes, no nada más es crear ciertas instancias, cuando en realidad estos patrones culturales persisten y se reproducen en todos los espacios. Y acá se habla primero de las medidas para la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas, y se reconoce que la región ha identificado la multicausalidad de la violencia de género y la diversidad de estrategias desarrolladas por los países para enfrentarla, ¿no? Y esto ha obligado también a generar planes y políticas nacionales de erradicación de la violencia con ciertos enfoques, ¿no? Como el enfoque de la interseccionalidad. Nada más rápido, en México contamos con una ley general de las mujeres a una vida libre de violencia. Contamos con una institución que es CONAVIM, que es la encargada de empujar la política en materia de prevención, atención, sanción de la violencia de género, y que lo hace también en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres. Contamos con la alerta de violencia de género, contamos con varios mecanismos, ya existen en ley, algunos ya están creados, y sin embargo todavía persiste estas conductas de violencia que afectan principalmente a las mujeres, ¿no? Pero también, bueno, nos habla de estos avances institucionales. Se habla también acá en el informe de las leyes integrales de lucha contra la violencia, que ya les decía, en México hay una ley general de acceso, pero además también hay leyes en cada entidad federativa, y también hay modificaciones importantes en las leyes sobre violencia familiar, que antes se entendía como violencia intrafamiliar. Casi todos los estados han modificado estas leyes, han creado instancias especializadas para atención de las mujeres víctimas de violencia, y esto en conjunto también con los centros de justicia, que en México ya hay alrededor de 43, creo, y han impulsado también otro tipo de programas. Jalisco fue el primer estado en impulsar, y está dentro del informe, lo cual me parece muy relevante, impulsar un programa de atención y reparación del daño de víctimas indirectas, es decir, en este caso, de hijas e hijos de mujeres que fueron víctimas de feminicidio. Y también viene en el informe, y es una iniciativa del estado de Jalisco. Otro de los puntos tiene que ver con los protocolos y marcos de acción. Protocolos hay muchos, acá se habla de protocolos que piensen en la atención de la violencia, de las violencias contra las mujeres. Acá en Jalisco contamos, por ejemplo, con un protocolo para la investigación de los casos de feminicidio. Contamos también con un protocolo para la búsqueda y localización inmediata de mujeres que son víctimas de desaparición, y se está trabajando desde otras instancias, no solo en los protocolos de atención de acoso y hostigamiento, sino también de investigación de la violencia familiar y otros más que también son necesarios empujar. Lamentablemente, no hay protocolos homologados en todo el país, y eso sí es algo que debemos de seguir empujando.
En cuanto a los servicios especializados, pues sí, también se habla de cómo se han creado estas instancias especializadas. Acá los mecanismos de adelanto de las mujeres, que son las instancias de mujeres, los institutos estatales o municipales de las mujeres, han creado áreas específicas de atención, pero también se han creado los centros de justicia, ¿no? O hay algunas otras modalidades también de espacios que atienden a mujeres víctimas de violencia, como centros de emergencia, unidades policiales de atención a mujeres víctimas de violencia, albergues, casas de acogida, refugios, etcétera, que acá en México sí ha sido un tema a partir de la reducción de presupuesto para los refugios, ¿no? Que se encuentran en este momento en crisis y que era algo que ya habíamos avanzado y ahorita sí encontramos un retraso ahí principalmente, ¿no? Contamos con líneas telefónicas en 911 que además ya desagrega toda la información y que nos habla en un informe mes a mes de cuántas son las llamadas que se han registrado por 911 y las desagrega también por tipo de violencia. Encontramos también campañas de sensibilización que se dan en toda la región prácticamente, pero que hay que reforzar estas campañas que sean dirigidas también a los generadores de violencia y que nos hablen de la multiplicidad de violencias que existen, no solamente de la violencia familiar, también hay que hablar, por ejemplo, de otras violencias que no han sido reconocidas en el Estado mexicano, por ejemplo, la violencia obstétrica, ¿no? Sobre la estrategia frente a desapariciones de mujeres, les decía, en México hay algunas entidades que sí cuentan con estos protocolos, no hay un protocolo homologado de búsqueda de mujeres, hay un protocolo homologado de desaparición, pero no específicamente de mujeres, entonces acá en Jalisco tenemos que implementar el que tenemos nosotros y también hay que seguir obviamente las directrices que establece el protocolo homologado y ya también se está impulsando la creación de unidades municipales de reacción y búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, ¿no? Desde estos enfoques. En cuanto a las acciones de prevención y acceso a la justicia, acá se informa de los avances en toda la región y se considera que este tema va a seguir adquiriendo prioridad en los próximos 5 años, por lo que se sigue suponiendo un gran desafío, ¿no? Y como les decía acá, pues tiene que ver con no solo la creación de las leyes especiales, sino también de las instituciones especializadas y en el caso de México que cuenta con un mecanismo de alerta de violencia de género, con reformas también que han sido recientes del año 2019, en donde se modifica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para fortalecer este mecanismo que está activo casi en todas las entidades del país. En cuanto a la participación y representación de las mujeres en la toma de decisiones acá en la región, pues sí ha habido grandes avances. En México, sobre todo los avances se han dado en los congresos locales y en el Congreso de la Unión, pero nos hemos enfrentado a otras circunstancias que también hay que trabajar y que tienen que ver con el ejercicio pleno de la función pública de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres y que acá encontramos ya un fenómeno que ya reconocimos a nivel general y también en la ley local, que es la violencia política en razón de género. Algo también importante que mencionar, que no se me vaya, es que se reconoce la importancia de que sea un eje transversal en la agenda de igualdad de género, todo lo relacionado con el medio ambiente y el cambio climático, y acá México también creó en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que considera el diseño de todas las políticas, aspectos de género, ¿no? Este eje de género es transversal casi en todas las políticas nacionales y en los programas también que identificamos. Nos habla también en el informe de cuáles son algunos pendientes para el fortalecimiento de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, de los planes de igualdad. En México sí contamos con un programa nacional de igualdad y un programa de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género. Sin embargo, están pendientes de su publicación y de su implementación y ya llevamos 3 años de la Administración Pública Federal. Entonces, eso también nos debe de prender un foco rojo. También sobre los anexos transversales en los presupuestos, que los países consideran que es importante incorporar estos anexos en toda la política nacional. En México también los hay, sin embargo, ha tenido también un retraso, una reducción en el presupuesto que años atrás se estaba empujando y que hoy en día sí ha habido una reducción de por medio, ¿no? También algo importante que no se me puede pasar decir es el pendiente que hay sobre la desagregación de datos y sobre las estadísticas desde el enfoque de género y derechos humanos, que si bien ha habido un avance en toda la región,
En el caso de México sí cuenta con ciertas encuestas como la ENDIRE, que mide la violencia sobre todo en el hogar, pero que ya ha ampliado un poquito más el espectro para reconocer otras violencias. La encuesta del uso del tiempo, hay varios sistemas de INEGI también que desagregan información, pero la realidad es que la mayoría de las entidades federativas tienen esto como un pendiente y no desagregan la información ni siquiera en la incidencia delictiva, ¿no? Es difícil poder acceder a información que nos diga cuántas víctimas son mujeres, cuántos hombres, qué edad tienen, y cruzar también desde un enfoque interseccional todas las demás desigualdades o vulnerabilidades que podría estar presentando una población en específico. Y aquí también, ya para ir cerrando, queda pendiente la posibilidad de que la Administración Pública Federal logre realizar esfuerzos para que las entidades federativas realmente alimenten el Banabim, que es el Banco Nacional que registra datos de violencia, porque no hay una homologación en la forma en la que lo alimentan. Hay estados que no lo hacen, hay otros que sí, y no ha logrado como esta parte, ¿no? Y algo también muy relevante, que no se me vaya, es tampoco el Estado mexicano ha logrado tropicalizar estos indicadores de MESECBI, que es el mecanismo que da seguimiento a la Convención Belém do Pará y que cuenta con indicadores muy interesantes. Se supone que desde la administración pasada iba a lograr homologar y tropicalizar para que las entidades federativas también alimentaran algo similar sobre los avances en materia de violencia, y no lo ha logrado. Entonces también es un gran pendiente que tiene. Y en términos generales, al final del informe nos habla de pendientes en materia de derecho a una vida libre de violencia, derechos sexuales y reproductivos, derechos económicos, sociales y culturales, derechos civiles y políticos y derechos colectivos, y del medio ambiente, ¿no? Nos habla de cómo todavía estamos enfrentando y vamos a enfrentar más pendientes en razón, uno, de la pandemia, que como ya decía al principio, pues ha tenido un impacto desigual en las mujeres y en las niñas, y dos, a la situación política que enfrentamos en la región, en donde sí se ha visto mucho el movimiento de organizaciones de ultraderecha o muy conservadoras, que las conocemos también como antiderechos, ¿no? Entonces, estos dos fenómenos nos ponen ahora sí que red flags al movimiento y a la agenda de derechos humanos de las mujeres, que tenemos que identificar y que tenemos que buscar que no haya retrocesos en las agendas de derechos humanos de las mujeres. Hasta aquí dejo mi participación para escuchar si tienen algunas dudas o comentarios. Perdón, se me fue el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Paulina. Un aplauso, porque realmente yo creo que ha sido una exposición, bueno, muy, muy clara. Y además a mí me ha resultado muy, muy sugerente, viviendo en España, ¿no? Escuchar, ¿no?, un poco más de cerca esa realidad de la región y de México más en particular, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que hay, o sea, una reflexión, ¿no?, que me surgía al escucharte era que en realidad hay muchos elementos, ¿no?, en común, ¿no?, en lo que es la lucha por el empoderamiento de las mujeres, bueno, pues que están ahí encima de la mesa, estemos en España, estemos en México, o probablemente me atrevería a decir estemos en cualquier otro país, ¿no?, del mundo. Y de hecho, este último apunte que has hecho me ha parecido muy interesante, ¿no?, porque hablabas antes de las manifestaciones feministas que se han dado a lo largo y ancho de la región en los últimos años, ¿no?, desde Chile hasta México, ¿no? Y yo creo que esto es bueno, es muy interesante. Me atrevería casi a decir que probablemente esas manifestaciones hayan sido más potentes en la región de lo que han podido ser bueno, en Europa o en España, aunque esto habría que matizarlo, ¿no?, porque sí que ha habido mucha movilización, especialmente, bueno, iba a decir especialmente en España, pero también en otros países europeos, en la lucha, ¿no?, por la defensa de los derechos de las mujeres, por los avances en los derechos de las mujeres, y además en concreto con este último punto que decías ahora, plantándole cara a las organizaciones de extrema derecha que están realmente plantando una agenda regresiva. Es decir, lo que has estado planteando son todos los avances y lo que nos queda por recorrer, ¿no? Y el desafío no es solo lo que nos queda por recorrer, sino también esos propios movimientos políticos que existen actualmente, que lo que buscan es volver hacia atrás, ¿no?, una involución, y el desafío en ese sentido yo creo que es mayúsculo, pero es un desafío común que pone encima de la mesa la necesidad, ¿no?, de tejer redes. Y yo creo, y ahí por cerrar un poco mi reflexión, ¿no?, yo creo que eso es
las cosas interesantes de la Agenda 2030, ¿no? Cómo se plantea como una agenda global, ¿no? Que a fin de cuentas tiene que construirse desde esa lucha común, ¿no? Y además me surgía también una reflexión, porque España desde hace unos meses es uno de estos pocos países en el mundo, junto con México, ¿no? que tiene, al menos en el papel, una política exterior feminista, ¿no? Y yo creo que esto es interesante, ¿no? Porque, bueno, en España ha suscitado muchos debates, ¿no? Pero bueno, y sin duda, bueno, no es el objeto propiamente dicho de tu intervención, pero sí que está totalmente ligado a ello, ¿no? Es decir, una agenda exterior feminista es necesario si realmente queremos un compromiso, ¿no? En concreto en la consecución del ODS 5, ¿no? No sé si tendrías algo que sugerir, pero bueno, es más una reflexión en voz alta porque soy consciente que bueno, que tienes ahora que seguir con tus quehaceres. No sé si tienes tiempo y no sé si hay alguna otra reflexión o intervención. Pero bueno, en cualquier caso te agradezco muchísimo la presentación y además esa síntesis, ¿no? del informe y esas reflexiones porque son muy sugerentes y todo lo que plantean, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si por acá creo que hay una duda. Sí, adelante, Ana Lilia. Muchísimas gracias. Bueno, yo me uno a los comentarios de Elsa. La verdad es que ha sido súper interesante escucharte y sobre todo todos los datos que nos has compartido nos ponen en situación que sabemos, ¿no? Que es una situación muy compleja, pero cuando tenemos los datos frente a nosotros, pues siempre nos hace darnos cuenta que la realidad resulta mucho más compleja y mucho más dura, ¿no? Que de lo que parece que es, y que vemos que sí que hay avances, pero que todavía falta un camino bastante difícil y largo que recorrer. Así que, bueno, muchísimas gracias y felicidades también por la exposición. Y yo tengo dos preguntas que me pareció una cosa muy interesante que nos compartías sobre el discurso de la conciliación, ¿no? Cómo ese discurso de la conciliación que, bueno, que parece que ya es algo como sentado, ¿no? Que se da por hecho, y que se repite sin mucha reflexión en torno a ese discurso, ¿no? Y entonces me pareció muy interesante lo que proponías tú, que habría que ir más allá de ese debate, incluso habría que dejarlo, o sea, que avanzar en torno a ese discurso, porque este discurso de conciliación justo refuerza ciertos estereotipos, ¿no? Y refuerza esa posición de las mujeres en el tema de los cuidados. Entonces, en ese sentido, a mí sí me gustaría que nos pudieras como reflexionar un poquito más sobre cómo podemos ir más allá de ese discurso de conciliación, ¿no? Y cómo podríamos superarlo, y sobre todo en las instituciones públicas que pues obviamente tú conoces con mayor profundidad. Y luego el segundo, que es una pregunta que yo creo que es un poco más digamos, práctica, ¿no? Es todos estos desafíos que nos menciona, sobre todo en concreto del seguimiento y la generación de datos desagregados para que podamos hacer un monitoreo sobre los avances y los desafíos que todavía están por venir en temas de igualdad de género y de lucha contra la violencia a las mujeres. Preguntarte ¿qué es lo que pasa? ¿Es una cuestión de voluntad política? ¿Es una cuestión de estos movimientos ultraderechas que están generando que no se avance en ese sentido? ¿O es una cuestión de recursos técnicos y recursos financieros que México no tiene esas capacidades para poder generar esa información desagregada y detallada, ¿no? Y bueno, yo con estas dos preguntas cerraría la intervención, y te agradezco muchísimo a ti y a Elsa por acompañarnos y por sus presentaciones. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Pues mira, en principio, sobre el comentario de la política exterior feminista, creo que muchas tenemos muchas dudas sobre ese discurso, realmente de dónde viene, sobre todo pensando en el contexto que estamos viviendo acá en México, y lo que les comentaba, que han sido varios retrasos, ¿no? Y muchos de ellos justificados en la pandemia, pero en realidad no tienen mucho que ver, no tienen más que ver con esta voluntad política y el hecho de que se ha buscado en estos últimos 3 años reforzar mucho el discurso como paternalista o de la fraternidad, ¿no? Que incluso el presidente ha utilizado en sus famosas mañaneras para de alguna manera justificar incluso la violencia familiar, ¿no? Entonces,
desde la cabeza nos habla de que no ha habido voluntad, no solamente de seguir impulsando las políticas que ya tenían cierto avance, sino de, en algunos casos, detener estos avances, ¿no? Irnos un paso atrás. Y lo vemos muy claramente con los refugios, los vemos con el recurso para centros de justicia, lo vemos con el cierre de guarderías, lo vemos con esta idea, ¿no?, que reproduce justo este estereotipo del cuidado relacionado con las mujeres, que es que las abuelitas mejor sean las que cuiden a sus nietos y a sus nietas porque lo hacen mejor. Entonces, ha habido un sinfín de mensajes muy simbólicos que han sido enviados desde el presidente de la República al movimiento feminista y que nos habla, pues no nada más de estos movimientos conservadores, sino que desde la propia estructura de poder, ahí está muy claro que no vamos a avanzar, pero lo que tenemos que hacer en estos años que nos quedan de esta administración es buscar no dar pasos atrás, ¿no? Entonces, sí, realmente creo que ese es un discurso que la gran mayoría no estamos de acuerdo y no creemos que realmente existe. Ha habido un enfrentamiento ya muy declarado y muy frontal del presidente de la República, no quiero decir que de toda la administración pública, pero sí del presidente de la República contra el movimiento feminista acá en México, ¿no? Digo, creo que no decirlo sería ocultar algo que es muy visible. Y en el caso de las preguntas, Ana Lilia, el tema de la conciliación laboral, creo que no que yo crea que no debe de hacerse, sino creo que debemos de avanzar un poco más a visibilizar que sí, efectivamente, seguimos siendo las mujeres las que desarrollamos estas tareas y que en el ámbito laboral se tiene que visibilizar, ¿no? Ahora se visibilizó con el cierre de escuelas, el cierre de guarderías, y pues eso era imposible creer que las mujeres las mujeres que son madres, podrían regresar a sus trabajos si tenían que cuidar de los hijos e hijas, ¿no? Esto se hizo muy evidente, se hizo muy visible, y en algunas instituciones sí pensaron en la posibilidad de, bueno, vamos viendo cómo abonamos en esta política de cuidados, vemos cómo incluso empezamos a incorporar a los hombres en este trabajo de cuidados, etcétera, pero creo que también es algo que, digo, fue como muy forzado por las circunstancias, y algo que veo un poco ahora volviendo a la famosa normalidad es que esto ya no se sigue fortaleciendo, ¿no? Seguimos entonces con esta visión que además se da mucho en las leyes, en los programas, en las campañas, en la propia norma de igualdad laboral y no discriminación que tenemos acá en México, que no es obligatoria, pero que forma parte de esta política pública que se impulsa en los centros de trabajo y que te invita a generar estas acciones afirmativas, que está bien, pero es un poco como una aspirina para un dolor de cabeza que en realidad es una migraña, ¿no? Ok, vamos haciendo estas acciones afirmativas que además tienen que ser temporales y demás, pero ¿qué está pasando con la parte de la corresponsabilidad de los varones en el trabajo de cuidados, ¿no? Creo que les falta mucho a las instituciones públicas y privadas impulsar estas campañas, ¿no? Vemos que los centros de trabajo, sean públicos o privados, nos hablan a las instituciones que trabajamos en estos temas, o a las defensoras de derechos humanos, nos hablan solo el 8 de marzo y el 25 de noviembre, ¿no? Oye, ¿y qué evento? ¿Qué hacemos? ¿Qué actividad? ¿No? Pero todo lo demás del año se les olvida y realmente se centran entonces en vamos a hablar de cómo sí reconocemos la violencia contra las mujeres, ¿no? Y vamos a poner un listón morado y vamos a hacer una campaña de 5 días, ¿no? O vamos a decirles que sí estamos a favor de que las mujeres paren el 9M, ¿no? En reconocimiento de su lucha, pero pues está muy centrado esta visibilización o este empuje de acciones, por así decirlo, en las mujeres, ¿no? O sea, los varones seguimos sin incorporarlos realmente y entonces la visión es muy corta y al final del día, pues la migraña nunca se va a resolver, ¿no? Y la otra estaba relacionada con, ya se me fue. Con los datos, con el tema de si es una cuestión de voluntad política o sí. es una cuestión... Pues es todo lo que dijiste en realidad. Algo con lo que yo me he enfrentado mucho desde la defensa de derechos humanos, sobre todo como en la identificación de la violación sistemática de derechos humanos de las mujeres, que mucho también tiene que ver con esta ausencia de datos, es pues la falta de voluntad, ¿no? Y no nada más de las cabezas o las autoridades de las instituciones, sino del personal en general, ¿no?
el que constantemente te digan, es que el sistema no da, es que no tenemos esa tecnología, ¿no? Cuando en realidad pues no es tanta la tecnología que se requiere. Y también tiene que ver con disfrazar los datos, con esta negación que hay a visibilizar estas asimetrías que hay de la violencia, sobre todo en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque nosotros revisamos la incidencia delictiva y es evidente que en feminicidios pues estaríamos hablando de mujeres, ¿no? Pero cuando hablamos de la violación, del abuso sexual infantil, cuando hablamos de la violencia familiar, por lo menos en el estado de Jalisco, no contamos con estadísticas desagregadas. Tú te metes a los sistemas de información que se han creado últimamente, que te hablan de que es que tenemos todo desagregado y tenemos toda la tecnología, pero en realidad no desagregan por sexo, tampoco desagregan por edad, tampoco identifican esta interseccionalidad de las víctimas y entonces consideran que están haciendo la gran chamba por decir en qué municipios es en donde ocurre, ¿no? Y hasta ahí se quedan. Y cuando, por ejemplo, pedimos información sobre violencia familiar para identificar, oye, es evidente que cuando yo denuncio violencia familiar estoy señalando a un familiar, ¿no? Y cuando tú preguntas quién es o cuál es la relación entre la víctima y el victimario, no la tienen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa o en qué nos afecta no tener la estadística totalmente desagregada, más allá de lo que establece el informe del Secretario Ejecutivo Nacional, que hace un informe cada 25 de mes, que ahí sí nos habla, y lo voy a poner entre comillas porque tiene mucho que ver en cómo informa cada entidad federativa, nos habla de cuántos feminicidios llevamos en el año, cuántos homicidios culposos en contra de mujeres, cuántos homicidios dolosos y cuántas llamadas al 911, y hay cierta información que desagrega, ¿no? Pero hasta ahí nos quedamos. Y realmente no, con esa información no nos da para tener un análisis contextual, un análisis real de el fenómeno de violencia contra las mujeres, particularmente, por ejemplo, en el caso de Jalisco, donde la violencia sexual es mucha y donde somos el segundo lugar a nivel nacional en desaparición de personas, ¿no? Entonces, el contar con datos, no contar con datos desagregados nos impide generar políticas públicas reales y eficientes, ¿no? Y entonces realmente pues nos estamos basando un poco como en percepciones y en creencias que si tuviéramos esa información nos daría yo creo una ruta muy distinta a la que tenemos. Entonces es falta de voluntad, no es falta de presupuesto en realidad, es falta de voluntad, es a veces falta de capacidad instalada, porque cuando hablamos de desagregación de datos, muchas personas que se dedican a llenar o alimentar los formatos o las bases de datos ni siquiera saben de qué hablamos cuando decimos hay que desagregar datos por sexo, por edad, ¿no? Y por otro tipo de características, y no identifican tampoco la necesidad. Entonces, creo que hay que avanzar mucho más en la instalación de capacidades en el personal para que también sepan de qué va informar desde estos enfoques. Muchas gracias, Paulina. Pues muchísimas gracias, Paulina, por la sesión del seminario de hoy. La verdad es que ha sido un placer escucharte y, bueno, enhorabuena, ¿no? Yo creo a las organizadoras de estas jornadas. Mañana tendrá lugar a las 11 en México, 18 en España, una última sesión sobre la iniciativa Spotlight en México, logros y desafíos para el desarrollo sostenible, que será una ponencia de Adriana Aguilar Gutiérrez con moderación de Marisol Pérez Díaz, y ya el jueves 11 tendrá lugar la sesión de clausura de este ciclo de conferencias con una conferencia magistral por Juan Pablo Prado Layande sobre perspectivas, ámbitos y desafíos en torno a la implementación de la Agenda 2030, que será comentada por José Ángel Sotillo de la Universidad Complutense de Madrid y moderada por Ana Lilia. La verdad que ha sido un placer estar aquí hoy con vosotras. Yo he aprendido muchísimo y sobre todo me ha gustado mucho poder acercarme, ¿no? Tan de primera mano y con ese conocimiento de Paulina tan detallado de lo que es la realidad, ¿no? De los desafíos al ODS 5 en México, y que, como decía, comparte, ¿no? Diría que son unos desafíos internacionales, ¿no? Y globales. Muchísimas gracias y bueno, estará la sesión de hoy grabada y subida en YouTube para poder ser visualizada posteriormente. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Bien. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Elsa, Paulina. Buenas tardes. Gracias a todas. Hasta luego, Claudia. Hasta luego. Adiós.